Entiendo. Puede iniciar la sesión. Bueno, muchas gracias a todas y a todos, y especialmente a Rafael y a Cecilia Hidalgo, nuestra presidenta de la Academia de Ciencias, que nos acompaña siempre. Y lo que nosotros vamos a empezar hoy día es un hecho que nos parece sumamente importante y relevante. Iniciar el primer proyecto de neuroderechos, una reforma constitucional y una ley que establece un estatus especial para los datos mentales. Y es un verdadero privilegio tener a Rafael Yuste de comentarista de esta iniciativa como comentario del mundo científico, porque creo que esto da cuenta del proceso que estamos viviendo. Esto no ocurre solo a escala de un Estado nacional. Este proyecto ha sido impulsado por la comunidad científica internacional encabezada por Rafael, por nuestra universidad, por nuestro congreso, así que yo le doy la mayor importancia a este hecho y con la colaboración de todo el ecosistema de ciencia chileno. Así que, dicho eso, si quieren, le damos la palabra a Rafael para que pueda comentar esta iniciativa ya como parte formal del proceso legislativo. Rafael, si además tienes después otras personas que nos sugiera invitar, nos das los nombres, pero ya empezamos hoy día con el proceso formal de que tendrá que culminar, ojalá en un plazo de tiempo breve, a tener una normativa de reforma constitucional y de ley de neuroderechos. Le damos la palabra a Rafael, Julio. Don Rafael Yuste puede usar de la palabra para exponer acerca del proyecto. Muchas gracias. Estimados senadores, representantes del pueblo chileno, muchas gracias por invitarme. Yo represento a mi vez a un grupo de investigadores y de expertos, 25 personas de todo el mundo. Somos investigadores de neurociencia, neurotecnólogos, expertos en inteligencia artificial, trabajando en universidades, en empresas privadas y también expertos en bioética y representantes de todos los proyectos del cerebro de todo el mundo, que incluye a Estados Unidos, a Europa, a China, Japón, Corea, Canadá, Australia e Israel. El grupo nuestro presentó una propuesta hace 3 años a la sociedad y a la ciencia mundial. El grupo se llama The Morningside Group porque nos reunimos aquí precisamente en este campus desde el cual hablo, el campus de la Universidad de Columbia, Morningside Heights, en Manhattan, y propusimos la idea de que los desafíos de las neurotecnologías y la inteligencia artificial afrontan los derechos humanos y propusimos la idea de definir unos nuevos derechos humanos, que los llamamos neuroderechos, para que protejan no tanto a los cuerpos de las personas, sino a las mentes de las personas, al contenido mental generado por el cerebro. Estos nuevos neuroderechos son, de una manera muy breve, el derecho a la privacidad mental, a la integridad psíquica, a la capacidad de decisión, derecho a la igualdad frente a tecnologías de neuroaumentación y derecho a la protección contra sesgos. Estos neuroderechos son ahora recogidos en la enmienda al artículo 19 de la Constitución chilena, el número 1, que protege la integridad física y psíquica como un derecho de la ciudadanía chilena y la define como no manipulable. Y esto está acompañado con el proyecto de ley de neuroprotección que define de una manera jurídica por primera vez en la historia la neurotecnología, las interfaces cerebro-computadoras, que son las máquinas que conectan al cerebro a la red, y los neuroderechos, y aplica el modelo médico en el cual se definen los datos neuronales como datos con la misma categoría jurídica a un órgano del cuerpo, y se aplica el código sanitario, las leyes sanitarias chilenas para regular este tipo de tecnología. Este proyecto y la enmienda a la Constitución se ha presentado en octubre en el Senado de la República
y desde entonces, como saben ustedes, han tenido la importancia del el referéndum en el proceso constituyente, con lo cual la posibilidad de cambiar la Constitución entera ahora parece el nuevo el nuevo objetivo del proceso constituyente. Y lo que quería añadir es, desde octubre, con este nuevo referéndum, tienen ustedes en Chile la oportunidad de no solamente definir una nueva constitución, sino definir unos derechos humanos basados en la ciencia, incorporando a este tipo de valores la protección de la mente de las personas. Y esto puede ser una punta de lanza a la definición de la nueva humanidad, los nuevos derechos para una humanidad en el mundo digital que nos viene, que nos puede proteger, estos nuevos derechos nos pueden proteger de los avasajos de las máquinas y de la tecnología de la inteligencia artificial. Lo que les estoy diciendo es que los neuroderechos de este proyecto de ley y esta enmienda a la Constitución se pueden ver y se pueden ser utilizados como el comienzo de una nueva constitución que proteja no solo, como decíamos antes, de una manera más tradicional los derechos humanos desde el punto de vista de los cuerpos de las personas, la actividad de las personas, sino también las actividades mentales de las personas. Y con esto quería acabar con esta reflexión. Se ofrece la palabra. No sé si Carolina, Francisco, ¿tienen algún comentario? Francisco. Sí, presidente, agradecer la exposición del profesor Yuste. Más allá de la modificación constitucional o el proceso constituyente que quedó en marcha en nuestro país, la idea es básicamente que este proyecto pueda tener una pronta tramitación. Y tenemos el compromiso del presidente Piñera, por una parte, y segundo, el compromiso también de poder, en el contexto de los países de la nueva orgánica que ha liderado el presidente Piñera en el contexto de América Latina, poder empujar también el régimen de respeto a los derechos fundamentales, que es también donde esté también la protección de los derechos como una pieza central. Por tanto, la idea es que podamos avanzar rápidamente en este proyecto, independientemente del proceso constituyente que viene por delante. Y por supuesto, también hacer el llamado a que podamos también pedir urgencia legislativa para datos personales, que es fundamental. Eso era, presidente. Carolina. Presidente. Sí, Carola. Bueno, yo partir agradeciéndole una vez más a Rafael Yuste su exposición, el estar hoy día acá, o sea, además desde lejos, pero tan cerca, ¿no? Tan involucrado además, que pueda ser el marco el Parlamento chileno para trabajar este tema, ¿no? Yo me siento muy orgullosa de lo que hemos ido construyendo, y varios de los que estamos acá, ¿no es cierto?, nos hemos visto la cara por varios años, y creo que va materializando también ese esfuerzo global. Yo creo que es un hito súper relevante lo que estamos iniciando. Creo que el trabajo que se ha hecho y que está en el texto respecto de identificar los derechos, además, está bien enmarcado, pero ahí me gustaría preguntarle, presidente Rafael, cómo esto tiene la bajada, que creo que es cuando uno empieza a discutir una ley, ¿no es cierto?, se identifican, se generan garantías de derecho en el marco además de nuestra Constitución, pero la pregunta es siempre cómo esto se lleva a la práctica, algo que parece tan difícil de abordar, cuando hoy día además vemos la invasión de las plataformas, cómo de hecho ya se manipula la decisión de las personas en forma bastante inconsciente e inconsulta. Entonces, ¿cómo se está dando esa discusión? Una es cómo esto se implementa en la práctica. Avanzamos y, por supuesto, lo primero es el marco conceptual, es el reconocimiento. Esto también tiene que ver con cómo entendemos a la especie humana, ¿no? Cómo nos entendemos nosotros, y ampliar el marco legal y de protección en esa lógica.
pero también cómo lo vamos abordando desde esa perspectiva más práctica. Y en ese mismo sentido probablemente tiene que ver con la definición de los 5 derechos que él nos ha enunciado. Si nos pudiera un poco ampliar el marco en ese sentido. Senadora Goix, le comento que en este momento la neurotecnología está en explosión dentro del desarrollo en laboratorios de gobiernos o sustentados por gobiernos como el mío, pero también en la empresa privada. En el último año, la compañía Facebook y Microsoft han invertido cada uno de ellos $1.000 millones en la compra y el desarrollo de neurotecnologías. La compañía Neuralink de Elon Musk hace 2 meses anunció al mundo con bombo y platillo que ya tienen un prototipo de una interfaz cerebro-computadora lista para poner en humanos, para empezar a conectar a los humanos a la red. Y precisamente ayer me enteré que la compañía IOTA, que es una compañía también de neurotecnología de California, ha sido comprada por una multinacional japonesa por $300 millones. Entonces estamos en una explosión ahora mismo. Yo creo que la mayor parte del desarrollo de neurotecnologías están ocurriendo en manos privadas. Esto es algo que ha ocurrido en el último año por estas grandes inversiones que están aumentando, como digo, casi de mes a mes, ¿no? Pero todavía no se vende en el mercado un producto que yo definiría como preocupante. Ahora mismo las neurotecnologías que se pueden comprar en el mercado son dispositivos que o son inútiles o no están muy lejos de crear un problema serio de derechos humanos. Pero por otro lado, todas estas compañías están desarrollando dentro de casa productos que ya son muy preocupantes. Les comento, estoy en contacto con la compañía Facebook, que tienen un producto que lo llaman de Brain to Text, de cerebro al texto, para poder escribir a máquina en una computadora a base de pensar, con una interfaz cerebro-computadora que utiliza luz infrarroja de manera como un casco que te pones encima de la cabeza y descifran de una manera pues cada vez con más precisión las palabras que quieres escribir, pero con ello también corre el riesgo que descifren las palabras que no quieras escribir o las cosas que estés pensando. El grupo de Facebook han desarrollado ya la primera parte de este prototipo que te permite mover el cursor en la computadora a base de pensar, y están trabajando en la segunda fase para poder escribir un vocabulario simple de 100 palabras. La tercera fase es un vocabulario de 1000 palabras, y con 1000 palabras yo creo que ya tendríamos la posibilidad, por un lado, de escribir a máquina a gente como yo, que somos torpes con los dedos, pero por otro lado tendrían ya la posibilidad de extraer gran parte del contenido mental. Entonces, en respuesta a su pregunta, todavía no tenemos un caso en el que haya sido necesario aplicar una legislación. Estamos en un proceso como dice usted, conceptual, de generar leyes y protección antes de que llegue este tsunami de neurotecnología, y les felicito porque Chile es ahora mismo el país pionero y el Senado de la República el lugar pionero en la neuroregulación, en la regulación de la neuroprotección en el mundo. Pero les digo también que aparte de Chile ha habido ya proyectos presentados por organizaciones internacionales, incluidas la UNESCO, la OECD, la organización IEEE, que es la organización de ingenieros de todo el mundo, el proyecto BRAIN de Estados Unidos, el proyecto europeo, la Universidad de Oxford, la Sociedad de Neurociencias de Estados Unidos, y hay proyectos en marcha también de neuroprotección en otros lugares. Las Naciones Unidas lo están estudiando, el Consejo de Europa, el Grupo de Protección de Datos del Consejo de Europa y el Gobierno de España a través de la Carta de Derechos Digitales. El Vaticano también está interesado. Entonces, ustedes son pioneros, pero hay mucha gente que viene detrás, cada uno con sus propias regulaciones. Entonces, yo creo que cómo se baja esto, cómo se pone en práctica, pues yo creo que una posibilidad es, si este proyecto de ley y de reforma constitucional son aprobados en Chile,
en el momento que estas tecnologías salten ya al comercio y se empiecen a vender, tendrán que ser ajustados cuando se vendan en Chile con la ley chilena. Y la ley chilena aplica el código sanitario, con lo cual esto se verá como productos que dentro de la competencia de la profesión médica y serán juzgados, evaluados y autorizados con el mismo rigor con el cual se autorizan y se regulan los dispositivos médicos, ¿no? Yo creo que el caso chileno va a ser copiado por otros países por la misma razón que fue copiado la famosa ley de etiquetado, que ustedes también fueron los pioneros en esto en otros sitios del mundo, y por las mismas yo creo que la bajada a la tierra de este tipo de leyes ocurrirá por un lado, por un efecto de contagio a otros países que copiarán este modelo chileno o lo seguirán, si no lo copiarán, lo seguirán de alguna manera, y en el momento que estos productos salten al mercado, pues ya estarán en ciertos países ciertas legislaciones que canalizarán, como pondrán como guardarraíles a esta tecnología para que no sea una afrenta a los derechos humanos. Se ofrece la palabra. Cecilia, por favor. Sí, yo me quiero sumar a los agradecimientos al doctor Rafael Yuste por su generosidad en venir a nuestro país y ayudarnos a generar este proyecto de ley y este cambio constitucional, que yo creo que son tan importantes, y me siento muy orgullosa de la Comisión Futuro también, que ha impulsado esta iniciativa, porque proteger al cerebro humano me parece absolutamente esencial. Las consecuencias de poder leer lo que está pensando una persona son realmente estremecedoras y atentan contra la libertad de nosotros como seres humanos. Así que muchas gracias, Rafael, una vez más, y muchas gracias a los senadores integrantes de la Comisión Futuro. Sí, gracias. Lorena, preséntate de dónde eres, Lorena. Hola a todos, yo soy Lorena Echeverría, vengo representando a la Universidad Católica de la Santísima Concepción, específicamente al Comité de Ética que tenemos en la universidad. Y bueno, aprovecho de saludar al profesor Rafael, muchas gracias por su exposición. Estuve leyendo sus planteamientos tanto en internet como en el mismo proyecto de ley, y bueno, mi pregunta surge más que nada desde el área de la bioética. Yo soy docente de bioética en la universidad, actualmente estoy haciendo mi máster también en el tema, y me llama la atención el derecho al acceso equitativo a la aumentación cognitiva, más que nada por un tema del principio tanto de justicia en el modelo principalista o el de subsidiariedad en el modelo personalista de bioética. ¿Cómo podría llevarse a cabo efectivamente un acceso equitativo a esta aumentación cognitiva? Muchas gracias, Lorena. Quiero precisar un poco más lo que queremos decir con el acceso equitativo. Estas tecnologías de neurotecnologías, definidas como cualquier tecnología que para registrar el cerebro humano o para cambiarla, se realizan a través de interfaces cerebrocomputadoras que, como he dicho, son dispositivos que conectan el cerebro a la red, a las computadoras, tanto invasivamente al insertártelos dentro del cráneo o no invasivamente desde fuera, como si fuese una diadema, un gorro, un sombrero, ¿no? Entonces, estas tecnologías, por ejemplo, la compañía Neuralink, las están desarrollando para que tengan la posibilidad de tanto de subir como bajar información del cerebro. Y esto, al bajar información del cerebro, atenta a la privacidad mental, que es uno de los 5 neuroderechos, pero al subir información al cerebro permite incorporar en el cerebro humano los algoritmos de procesamiento de inteligencia artificial de las computadoras, en principio de todos los sistemas computadores del mundo. Y esto tiene muchísima importancia, por un lado comercial, porque puede suponer la sustitución de los teléfonos móviles inteligentes como los iPhones
por un iPhone cerebral, en el cual te conectes directamente a la red, en vez de por un teléfono, por un chip, una interfaz por computadora. Y esto a las grandes compañías tecnológicas lo tienen en mente, y esto justifica, yo creo que es la razón detrás de estas inversiones tan multimillonarias que se están haciendo en los últimos meses, en el último año, ¿no? Pero esto también cambia las reglas de juego de la humanidad, porque puede permitir el aumento de la capacidad cognitiva y mental de las personas a base de, por un lado, permitirles acceder a bases de datos externos y tenerlas presentes internamente en el cerebro, y acceder a algoritmos de inteligencia artificial externos y aumentar así el procesamiento que hacemos de la información. Y este es el objetivo central de compañías como la compañía Neuralink de Elon Musk. El objetivo declarado es la aumentación cognitiva del ser humano, ¿no? Entonces, esto evidentemente no solamente rompe los derechos humanos, rompe el concepto que tenemos de humanidad. Entonces se puede decir, bueno, no está protegido esto ya en los derechos humanos existentes. Tenemos el derecho a la dignidad, es un derecho protegido en la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48, y se puede desdoblar la dignidad humana para intentar recoger todos estos problemas, pero no es suficiente con desdoblar, hay que ser un poco más precisos. Los juristas, los jueces necesitan un lenguaje claro para poder dirimir potenciales casos. Los políticos necesitan saber también a qué se atiene la ley, ¿no? Entonces, en este sentido, hemos pensado nosotros y otras personas que un abordaje aceptable, quizá no es mejor, pero un abordaje aceptable al problema de la aumentación cognitiva y aumentación mental que evite la fracturación social y la generación de seres humanos con habilidades distintas a los demás, sería el aplicar el principio universal de justicia. Este principio está anclado en la civilización humana. Es una cosa que no hay que inventar, eso ya lo tenemos en las religiones, en la filosofía, en la ética, en los derechos humanos, pero anclado de una manera en el cual, como decía antes, está incorporado dentro del modelo médico a este tipo de tecnologías. Igual que un trasplante de órganos se rige por el criterio universal de justicia, si tú necesitas un riñón, no te pone el riñón porque tú tienes más dinero o porque lo quieres que te lo pongan. No. Es un panel médico quien toma la decisión quién se trasplanta y quién no se trasplanta. Y si no hay riñones para todos, se hace una lista de espera con el rigor justo de que la persona que se trasplante es la persona que lo necesita más, ¿no? Entonces, con esta idea, yo creo que se podría empezar a incorporar o pensar sobre estos problemas tan profundos que llevan consigo la posibilidad de aumentar mentalmente a la especie humana, ¿no? Entonces nosotros pensamos que esta tecnología, en principio las tecnologías son buenas, si podemos encauzarlas y puede llevar a un gran progreso de la humanidad, pero para hacerlo de una manera que no fracture a la sociedad, queríamos incorporar el modelo, el principio universal de justicia a través del modelo médico, con unos paneles que decidan a quién se puede aumentar cognitivamente y a quién no. Por ejemplo, a un retrasado mental, pues sería una cosa justa el aumentarle cognitivamente, ¿no? Pero a una persona que es muy rico y que no tiene ningún problema en la vida, pues habría una cosa, eso habría que pensarlo, y no es una decisión de la persona, sería una decisión del panel, que sería un panel ético, igual que los paneles que deciden los trasplantes de órganos actualmente. No sé si le he respondido a la pregunta, Lorena, y también quería decirle a la senadora Gois que se me quedó en el tintero el explicar con más detalle los otros neuroderechos, pero estoy encantado de hacerlo. Me ha quedado todo muy claro. Muchas gracias. Bueno, yo creo que esta es una discusión que está empezando. Yo creo que uno tiene que ponerlo en el contexto de la era digital que estamos viviendo, porque tenemos otro tipo de fronteras que debemos abordar. Como decía Carolina, nosotros estamos hoy día siendo expuestos a través de los datos, del control de los datos, la manipulación a través de los datos, que ya ha desarrollado niveles de eficacia que son
altísimas para poder, por una parte, intervenir en las conductas de las personas, modificarlas, y al mismo tiempo usar esa información con fines comerciales. Y eso ya es una realidad. A mí siempre me interesa mirar, por ejemplo, cómo estas plataformas son capaces de funcionalizar a todos los seres humanos para que realicen trabajo gratuito todos los días a favor de estas plataformas. Eso ocurre permanentemente cada vez que le entregamos los datos, pero han habido procesos que esto es más evidente. No sé si se recuerdan del juego Pokémon Go, sí, todos se deben recordar. Bueno, Pokémon Go fue una estrategia que tenían las plataformas, fundamentalmente apoyada por Google, para poder aumentar la especificidad de su capacidad de conocimiento y mapeo de lugares que no lograban mapear a través de los satélites, a través de las fotos. Y a través de Pokémon Go tuvieron a miles, a millones de personas tomando fotos a través de un juego donde se introducían a los jardines, a las casas, y ¿qué es lo que hacían? Iban poniendo los Pokémon en lugares, primero donde les interesaba cartografiar, donde les interesaba construir esa información para su realidad virtual, y después secundariamente lo empezaron a hacer, por ejemplo, con empresas como McDonald's, que empezó a ser un lugar donde las personas iban a cazar el Pokémon Go porque McDonald's financió el que los Pokémon Go estuvieran en sus locales, y también lo hicieron distintos tipos de instituciones. O sea, yo creo que también hay que ver cómo el ser humano hoy día está expuesto, y ahí es interesante, Rafael, un poco todos los trabajos en neurociencia, de cómo nuestro cerebro, que también en cierta manera reproducen o reconocen patrones y funcionan de manera algorítmica ahora con neuronas que en cierta manera establecen procesos también matemáticos, y tal vez explicar un poco eso porque es interesante cómo el cerebro también reproduce un mundo que es un mundo virtual a través de modelos matemáticos, establecen una realidad que está construida, que en cierta manera también es una realidad virtual, pero construida desde procesos biológicos, de reconocimiento de patrones, y cómo la neurotecnología está alimentando las redes neuronales artificiales, que también empiezan a reproducir esos mecanismos a través de funciones matemáticas que emulan las neuronas, y particularmente interesante como el Deep Learning es un proceso que se realizó en base a la investigación sobre el neocórtex visual, y cómo se va recreando un mundo virtual desde las neuronas artificiales, y que nuestro cerebro empieza a no poder distinguir un mundo virtual creado por la biología de sus neuronas propias del mundo virtual creado por las neuronas artificiales. Y la realidad aumentada tiene ese interés, que es casi indistinguible. A mí me tocó ir a Roma y entrar en un proceso de realidad aumentada para conocer la ciudad de Roma como era en el pasado. Y lo que uno tiene la sensación es que quiere nunca más salir de ese mundo tan maravilloso, porque la realidad virtual está hecha para uno, es mucho más colorida, emotiva que la realidad real. Eso es lo que... Entonces también hay un proceso inverso que empieza a ocurrir de la programación de nuestra realidad, como va a ser cada vez más presente y permanente en el mundo virtual. Hay una vida que empieza a tener un proceso de diseño desde la realidad virtual, empieza a inversarse el proceso. En el proceso que estamos viviendo, nuestros ingenieros programaban a los algoritmos, pero los algoritmos empiezan después a programarte a ti, a construirte tus experiencias emocionales, tus sentimientos, tus emociones, y eso es muy interesante como desde Facebook, desde Google, han logrado avanzar justamente en la programación emocional, no solamente en la lectura de tus emociones, sino en programarte emocionalmente. Y eso es muy interesante. Y nosotros yo creo que ya estamos fuera del alcance porque no logramos establecer regulaciones para impedir eso. Y esa neuroprogramación yo diría hoy día es muy potente. Tan así que en el país que vive Rafael, yo creo que en Chile también, una parte muy importante de los norteamericanos elige sus parejas a través de Tinder. Y el amor, como lo conocimos algunos, un amor espontáneo,
de encuentros fortuitos se va a transformar en optimizaciones matemáticas cada vez más performantes. Entonces, el ser humano está trasladando totalmente su capacidad de decisión. Ahora, el problema es quién decide quién decide, o sea, en función de qué se están tomando esas decisiones, empieza a ser cada vez más relevante, porque las tecnologías finalmente tienen una ideología que la antecede, y eso es importante mirar hacia dónde se quieren usar estas tecnologías. Por eso yo encuentro muy peligroso, y por eso es urgente que nosotros regulemos, porque la velocidad, como decía Rafael, de este proceso, Rafael vino la primera vez al Congreso del Futuro, y yo creo que en ese momento que viniste, Rafael, no tenías la ansiedad y la angustia todavía, porque yo te lo pregunté y discutimos, y yo creo que todavía no era evidente la importancia y la fuerza que iba a tener la inteligencia artificial para traspasar esta última frontera, porque lo que ya vemos que es una situación tremendamente riesgosa, finalmente se hace a partir de nuestros datos y nos neuroprograman desde fuera. Pero lo que estamos hablando ahora es la última frontera, ya no necesitan nuestros datos, sino que intervienen directamente sobre los cerebros. Y ahí eso implica desafíos mayores, porque una cosa es regular, pero nos va a ocurrir lo mismo que regular las plataformas, es muy difícil. Porque ¿qué pasa si Elon Musk elabora un dispositivo de interfase cerebro-cerebro o de aumentar capacidades cognitivas? Difícilmente nos va a decir, o las personas van a transparentar quién está usando un dispositivo o quién introdujo un dispositivo. Y al final todo el mundo lo va a querer tener, porque siempre se va a dar el dilema si el hijo del vecino, que tiene un hijo de la misma edad que el mío, tiene un dispositivo de aumento de capacidad neuronal. Yo, evidentemente, si decido no querer que el mío lo tenga, el mío va a ser como, desde el punto de vista de sus capacidades, va a tener una discapacidad a futuro. Entonces, este tema yo creo que es de la mayor importancia y creo que es importante reflexionarlo hoy día, porque una vez que esto ocurra, si no se ha reflexionado, va a ser imposible detenerlo. Primero porque los que logren desarrollar estas tecnologías van a vivir más, van a ser más ricos. Se sabe hoy día que los que tienen ingresos, que tienen coeficiente intelectual mayores, viven más, tienen más recursos económicos, y por lo tanto eso se va a acrecentar proporcionalmente o ni siquiera proporcionalmente respecto a la capacidad de aumento de la inteligencia que tengan. Entonces yo por lo menos creo que esto es urgente, y mi sensación es que la velocidad que va a tener el desarrollo de la neurociencia combinada al desarrollo de los algoritmos, que son cada vez más potentes, y combinados y asociados al combustible de los algoritmos, que son los datos, va a ser que es una tormenta perfecta para que este proceso sea exponencial, y tal vez nunca nos habríamos imaginado hace 10 años que es lo que estaba ocurriendo ahora, y yo creo que no nos imaginamos lo que puede ocurrir en 10 años en este campo. Yo creo que este campo va a ser uno de los campos, como decía Rafael, de los mayores, donde estén las mayores apuestas, porque por ejemplo, hoy día tanto Facebook como Google cambiaron su eje central de negocio. Sigue siendo la publicidad un negocio, pero su eje central hoy día de prioridad para las plataformas es la inteligencia artificial, es el desarrollo de la inteligencia artificial, y para eso necesitan el combustible que mueve esos motores. Y yo tengo la sensación de que así como existían los pozos petroleros que generaban el control geopolítico del pasado, y el que controlaba los pozos petroleros controlaba el combustible y la energía que movía todos los motores de la segunda revolución industrial, yo creo que se ha traspasado que los pozos petroleros son nuestro cerebro y ya son nuestras conductas. Y cada ser humano hoy día está casi amenazado de transformarse en el pozo petrolero controlado por cualquier plataforma, para que seamos especies de súbditos que nos ordeñen todos los días para entregarle los datos permanentemente. Entonces, yo creo que este proceso es un proceso aceleradísimo. Y en ese sentido, Rafael, yo no sé qué piensas tú de la velocidad que va a tomar esto, porque ya una cosa es la investigación que hacen las universidades, pero cuando las plataformas están reemplazando a las universidades, se están llevando a los principales científicos del mundo, muchos de los más relevantes se están yendo a trabajar con Facebook, con Google, con muchas de estas. Entonces,
y con recursos que son superiores a los que tienen los propios proyectos universitarios, tenemos un área gris, ahí no sabemos. Yo sé lo que puede estar pasando en Colombia, en Harvard, en Stanford, en Francia, lo que pasa en estos centros privados de punta que tienen todos los recursos del mundo y capacidades de inteligencia humana gigantesca. Entonces, ¿cómo ves un poco este escenario de cómo va a transitar esto? Porque tú te relacionas de cierta manera con estas instituciones privadas. Eh, Senador Girardi, estoy de acuerdo con usted que tenemos un problema más grande que simplemente las neurotecnologías. Estamos hablando de una avalancha de tecnología digital que nos está comiendo, nos está cambiando la vida sin nuestro consentimiento. Y desde ese punto de vista es una situación muy preocupante. No es solo el problema de la neurotecnología, pero tenemos el problema general de las plataformas digitales, la inteligencia artificial, las redes sociales están cambiando la geopolítica también. Y ante estos cambios es normal, yo creo, los humanos nos asusta lo que no conocemos. Entonces es como entras en una habitación y no sabes lo que hay, estás un poco desconcertado, ¿no? Desde este punto de vista, los neuroderechos o la neuroprotección, como decía antes, se puede utilizar como una punta de lanza, como un ejemplo a seguir, porque pone al ser humano por delante de las tecnologías, ¿no? Ajusta un poco la situación, por lo menos desde el punto de vista jurídico y legal, poniendo al ser humano con los derechos humanos que le corresponde por delante de la tecnología. Y la neurotecnología, como ha dicho usted muy bien, no es otra tecnología cualquiera, no es simplemente otra tecnología más que maneja datos de las personas, no, es la tecnología que maneja datos cerebrales y que cambia los datos cerebrales. Y estos datos cerebrales que están embebidos en la actividad neuronal es lo que genera la mente humana. Tenemos por primera vez en la historia una tecnología que nos permite acceder directamente a la mente humana. Como los seres humanos somos seres que nos definimos a nosotros mismos como especie por nuestras habilidades mentales y cognitivas, estamos tocando la fibra de la esencia del ser humano. Y por eso yo creo que es muy justificado agarrarse a la bandera de los neuroderechos y utilizarla como banderín de enganche para redefinir el mundo futuro, redefinir esta nueva sociedad en la cual podamos incorporar a estas tecnologías digitales desde una manera que no sea en el que el ser humano sea quien lleve el mando de este barco, ¿no? La solución que imagino yo y la gente a las cuales represento es la propuesta de iniciativas valientes como estas que estamos discutiendo hoy en el Senado de la República, iniciativas líderes en el mundo, discutir estos temas en el público, en todos los foros, a un nivel de divulgación, pero a un nivel en foros políticos, en la academia, en las industrias, en las universidades, en los parlamentos, en las organizaciones internacionales y buscar alianzas. No estamos solos, no somos solo estos que estamos en esta reunión hoy, la gente preocupada por estos temas, hay preocupación mundial. En todos los foros en los que he hablado no he tenido todavía un comentario negativo, alguien que no esté de acuerdo con el problema. Otra cosa es la solución al problema, pero todo el mundo está identificando, y todo el mundo que se entera identifica esto como un problema muy importante, el abuso de la dignidad personal en términos del contenido mental, la privacidad mental, la independencia de nuestras decisiones es una cosa sagrada, ¿no? En todas las culturas, en todas las religiones. Yo creo que tenemos un poco la solución en nuestras manos, ¿no? El definir con anticipación el problema, verlo venir, definir una solución
anclada en los derechos humanos, que ponga otra vez en las manos de las personas el control del barco y esparcir esta solución en los foros donde se acojan estas ideas, de manera que hagamos una alianza mundial, y en esto estoy trabajando precisamente, hacer una red mundial de neuroprotección, de manera que cuando estas tecnologías, la nueva generación de estas tecnologías, el iPhone cerebral, aparezca, ya esté claro lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer con él, ¿no? Yo no sé si hay más comentarios. María Teresa Muñoz. Sí, hola, buenas tardes, agradezco mucho esta iniciativa. ¿Ya? Yo soy, a todo esto comento, soy vicerrectora de investigación de la Universidad Católica del Maule. Justamente en el chat se han abierto varios comentarios de los distintos participantes que estamos en la reunión, entre esos algunos que coloqué. Hay una preocupación bien específica con respecto a cómo se propone el artículo y tal vez poder aclararlo un poco más, que se puede dar a malas interpretaciones. Por ejemplo, cuando menciona que el concepto de aumentar, disminuir o perturbar dicha integridad individual sin el debido consentimiento. Es decir, como está escrito así, si la persona da el debido consentimiento, ¿podrían perturbar su integridad? Entonces, ahí ese concepto, ese elemento como está ahí, genera un ruido fuerte a nivel ético y que yo creo que hay que darle una vuelta un poco más profunda, porque también está apuntando como a un modelo ya, si la persona, pero si ella dio el permiso, podemos hacer lo que queramos con ella. O sea, eso es delicado en cierta medida. Y lo otro que sobre todo tiene que ver con la ley de los derechos del paciente, que se choca, ¿ya? Con este punto, sobre todo en el caso de las personas que tienen algún tipo de discapacidad intelectual, algo que ya se ha mencionado, ¿verdad? De un comité, pero nuestra normativa vigente hoy en día aún no entra en ese tema y creo que se debe resguardar, ¿verdad? De cómo la integridad de esas personas que no pueden dar su consentimiento ni tienen discernimiento como para hacerlo, para no generar prácticas invasivas a nivel neuronal en su persona. Entonces, en cierta medida ahí siento hay algo que darle una vuelta más y profundizar un poco con respecto a la propuesta. Sí, creo que esto es muy necesario, muy importante, ¿ya? Pero así como está escrito, siento de que puede de todas maneras ocuparse con otros fines, solo porque se da el peso en el tema del consentimiento, ¿sí? Eso. Senador Girardi, ¿podría contestar a María Teresa? Por supuesto. María Teresa, muchas gracias por la pregunta y gracias también a la persona que la puso en el chat, que fue usted, creo. Le quiero decir que en la reforma del artículo 19 de la Constitución hay añadida otra frase, siguiendo a la que ha citado usted, que dice que solo la ley podrá establecer los requisitos para limitar este derecho y los requisitos que debe cumplir el consentimiento en estos casos. Lo que quiere decir es que el consentimiento de la persona va a estar regulado por la ley. O sea, no es un consentimiento a ciegas. Esta última frase del proyecto de reforma precisa que es como pasarle la pelota a la ley. La ley va a decidir, va a explicar cuándo se puede hacer y cuándo no se puede hacer. Y por eso está acompañada el proyecto de reforma constitucional por la ley de neuroderechos, donde, como he resumido de una manera muy rápida, se aplica el modelo médico. El modelo médico al consentimiento también. Entonces, la ley de derechos del paciente se aplica a regular este otro tipo de situaciones que pueden no ser estrictamente médicas. Por ejemplo, ese es el problema crítico de toda esta tecnología. Si tú tienes un dispositivo que puede ser como un iPhone cerebral, que lo vende el señor Musk, y te lo puedes poner en el cerebro y te puedes conectar para arriba y para abajo, ahora mismo, si lo vendiera hoy, estaría regulado con las mismas leyes de protección al consumidor que regulan los dispositivos electrónicos, que tienen una protección bastante mínima. En cambio, si se aprueba la ley de reforma constitucional y el proyecto de ley chileno, estos dispositivos pasan a ser jurisprudencia, parte de los dispositivos médicos. Entonces ahí se regulan
temas de consentimiento, por ejemplo, temas de privacidad, se regularían con el mismo rigor que se regulan los datos de los pacientes o el consentimiento de los pacientes, que como sabe usted, ya no estamos hablando de un consentimiento en el vacío, no, hay un procedimiento muy fino y mejorado por años tras años, por generaciones de médicos y de legisladores, que nos permiten encajar todo este problema de una manera que sabemos un poco cómo hacerlo, si lo llevamos al terreno de la medicina. Eso es un poco diría un poco la chispa, la clave del proyecto de ley chileno. La solución al problema, que es un problema gordísimo, es la solución médica. Es decir, vamos a aplicar esto que ya sabemos hacer, que es la medicina, lo vamos a aplicar este tema que en principio no parece que tiene que ver con la medicina, pero como afecta al cerebro humano, sí tiene que ver con la medicina. Es un poco las razones de este proyecto de reforma constitucional y detrás de este proyecto de ley. A ver, yo creo, Juanito, Juan. Sí, mire, primero que nada, felicitar al senador Girardi, a la senadora Goich, senador Chaguán, por estar investigando, discutiendo este tema. Obviamente, felicitar al invitado estrella, aquí a Rafael Yuste, que hace unos años lo trajimos al Congreso Futuro. Lo que es realmente impresionante, si pensamos en los primeros Congresos del Futuro, es la forma como la inteligencia artificial está avanzando en manera realmente exponencial. Y cosas como esta que ya no son de consentimiento, porque si yo doy consentimiento para que me roben la información que tengo en el cerebro, es porque no sé lo que estoy dando. ¿Okay? Lo que está pasando es que tenemos que concientizar de alguna forma a la población de lo que son capaces de hacer estas empresas que por exclusivamente fines de lucro, de control de la especie, etcétera, que ya lo están haciendo en gran medida. Entonces realmente es un problema de derechos humanos y esto va a seguir escalando, ¿eh? Así es que yo creo que aquí tenemos que tener legislación desde el punto de vista de un derecho humano, porque ha habido una revolución de la inteligencia artificial y de la forma cómo se puede extraer, lo que se hace ya, la información de los cerebros de las personas para incluso meterles información para que compren tal o cual artículo o hagan tal o cual cosa. ¿Okay? Y eso yo creo que es el punto central, así que nuevamente felicitaciones, senadores, esta comisión me parece de lujo para un país como Chile, un país que acaba de proponer que se reduzca el presupuesto de la ciencia, la tecnología y la innovación en un 9% a raíz de la pandemia. En todos los países con los que se respetan se ha aumentado la inversión en ciencia, tecnología e innovación y acá la estamos reduciendo. Así que esta iniciativa realmente es una luz brillante en este país semidesarrollado o semisubdesarrollado o muy subdesarrollado, no sé. Gracias, senador Girardi y senadora Goich. Gracias, Juan. Bueno, yo creo que María Teresa nos plantea un tema muy importante, porque los consentimientos que hoy día, por ejemplo, las aplicaciones tienen, son falsos consentimientos, porque al final todos esos consentimientos están hechos y dados para que, primero, incluso tienes aplicaciones que si tú no firmas el consentimiento no te bajan la aplicación. En segundo lugar, tienen un mamotreto que dura 45 minutos promedio, leer duraría todo, y en la era digital, que te presiona la inmediatez, ningún ser humano hoy día está en psicológica de esperar 45 minutos leyendo un conjunto. Y además, todos los estudios han demostrado que Facebook, que Google, te rastrean sin tu consentimiento a pesar de que tú hayas dado señales claras de que cuando tuviste que firmar tu consentimiento no se lo diste. Te rastrean igual. O sea, y eso yo creo que es muy importante saberlo a nivel de exposición. Por eso lo que plantea María Teresa, nosotros lo tenemos considerado claramente. O sea, no basta con decirle a Google,
no quiero que mire mi cerebro porque lo va a mirar de todas maneras. Y por eso, María Teresa, que una de las cosas que a mí me parece importante, yo soy uno de los autores de la Ley de Derecho al Paciente y la Ley de Donante Universal. Y nosotros uno de los temas que siempre nos preocupamos poner, por lo menos la ley de donante, en el tráfico de órganos, la sanción penal. Porque la sanción penal sí es un desincentivo que trasciende la frontera. En el sentido de que si yo tengo un crimen, puede que esa persona salga del país, pero yo puedo hacer intervenir al Interpol, incluso dar una señal de alerta. O sea, yo creo que uno de los aspectos positivos que tiene lo que nosotros estamos planteando, hacer equivalente los datos neuronales a los órganos, es que puede establecerse tipos de sanciones que yo creo que van a ir progresando en el mundo como parte del derecho penal internacional, porque tienen que ver además con derechos humanos, y por eso es importante asociar los temas de derechos humanos, porque el tema de la imprescripción de eso, o sea, yo creo que hay que armar un ecosistema y un chasis también intelectual, y por eso estamos trabajando con Rafael, con distintos juristas de chilenos que están en Estados Unidos, con Ciro Colombara, ha estado ayudándonos también Sebastián Abarca acá. O sea, también estamos trabajando en cómo uno le puede dar una materialidad jurídica. De hecho, que teníamos una idea en el contexto del Congreso del Futuro este año, hacer un encuentro de personalidades del mundo jurídico justamente para construir un ecosistema en que esto no solamente fuera un buen ecosistema normativo, sino que se hiciera cargo de todos estos aspectos que tú estás planteando y de cómo además tener un sistema de desincentivo a la transgresión de estas normas que sea potente, que sea eficaz y que pueda efectivamente perseguir este tipo de situaciones, porque van a ser cada vez más complejas. Te pongo un solo ejemplo. A mí me toca hacer la ley de etiquetado que dice Rafael. Entonces los alimentos con sello no pueden tener publicidad en la televisión, no pueden tener publicidad en la radio, no pueden tener stickers. Pero el problema hoy día es que las redes sociales están personalizando en los niños, y primero la publicidad que recibe un niño o una niña, yo no la veo, la ve solo él, porque está totalmente ajustada y adecuada a su realidad, a su personalidad, al conocimiento que las plataformas tienen de esa persona. Entonces es muy difícil rastrear, y tenemos que buscar la manera de, si queremos de verdad ser eficaces en este tipo de buscar cómo impedir que esa publicidad que está prohibida en los mecanismos o en las plataformas convencionales también lo estén en las... Y eso es muy difícil, por eso que esto implica una nueva reflexión. Y yo creo que lo que tenemos es un chasis institucional, un Estado global, totalmente obsoleto para resguardar los nuevos derechos ciudadanos. Los estados son estados analógicos, son estados centralistas, incluso los más modernos son estados analógicos. Entonces, ¿cómo se empieza a generar una democracia para la era digital, institucionalidad, un chasis institucional para gobernar esta nueva era? Es un problema del planeta. Yo creo que la crisis democrática de la que está viviendo Estados Unidos en particular no es sino un síntoma más de la irrelevancia o la obsolescencia que está teniendo todo el chasis institucional tradicional. Entonces yo creo que aquí se juntan muchas cosas, porque la crisis de la democracia tiene que ver también con el traspaso de poder cada vez más a los algoritmos que empiezan a decidir por las personas, y el valor esencial de los sistemas democráticos y los humanismos liberales residían en que el ser humano era el que mejor estaba habilitado para tomar decisiones, y lo que empiezan a convencer de que ya no son los seres humanos los que están mejor habilitados para tomar decisiones personales y sobre todos los aspectos de la vida, sino que son los algoritmos. Entonces hay un desplazamiento de la capacidad, del poder, del libre albedrío de los seres humanos, que empieza a estar compartido, y después no solamente compartido, cada vez más determinado y gobernado y piloteado desde fuera los seres humanos. Entonces, por eso que es tan importante esta conversación, porque esta conversación que tenemos, para mí, hace también a la esencia del resguardo del humano y de la democracia y sus instituciones y del humanismo, que tenemos que preservar lo mejor del humanismo. Yo no estoy hablando de la mirada totalmente antropocéntrica, sino de un humanismo ecocentrista, solidario,
social. Bueno, hay toda una reflexión a hacer, pero si no ponemos control hoy día, yo creo que no solamente vamos a perder la autonomía inmediata del ser humano, sino la libre determinación, y eso significa un cuestionamiento a la democracia, significa un cuestionamiento a todo. Es todo el chasis institucional que va a dejar de ser un poco un chasis institucional, por lo menos democrático, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que este es un tema mayor que tenemos que ir involucrándonos. De hecho, estamos trabajando con Stanford, Rafael, eh, con el tema de democracia deliberativa y con los profesores de Stanford que están trabajando en esto. Ahora, paradojalmente, Stanford ha sido el principal ideólogo y suministrador de tecnología para esta era de lo que algunos llaman el capitalismo de vigilancia o este mundo del control o de esta visión de la siliconización del planeta. Entonces, pero igual es interesante reflexionar cómo tienen que ser nuestras democracias en el siglo XXI para esta era digital. Rafael, ¿quieres agregar algo más? Tienes que abrir. Unos últimos puntos, intentando también responder a algunas de las cosas que se están planteando por el chat. A María Teresa le diría de una manera muy rápidamente que se puede entender el consentimiento como consentimiento. Hay consentimientos flojos y fuertes. El consentimiento de la tecnología electrónica de consumo, como dice el señor Girardi, es un consentimiento flojo. La idea es aplicar un modelo médico de consentimiento fuerte a este tipo de neurotecnologías. A Juan le diría que precisamente parte de la solución del problema de la neurotecnología y del mundo digital, el que dice el senador Girardi, es llevarlo al campo de derechos humanos, porque la Declaración Universal de Derechos Humanos define mejor que ningún otro papel en el mundo qué es un ser humano. Entonces, si nos ponemos de acuerdo en qué es un ser humano, con esta declaración bien armada y bien anclada, tendremos una herramienta muy útil para poder encauzar todo este tipo de legislación y de regulación. Lorena dice que el concepto de integridad, que hay que considerarlo todo en el artículo de la Constitución. En realidad, la idea es que el concepto de integridad psíquica es una especie de resumen en este artículo de conceptos como la privacidad, la libertad, el consentimiento, la dignidad, la identidad de la persona, y todo esto está más desarrollado en la ley. O sea, el artículo de forma constitucional es como un puntero que dice, si está interesado en este tipo de cosas, mire a la ley acompañante, y ahí es cuando se explica ya todo esto de una manera más con más detalle. Y por último, Nicolás saca a relucir el tema de otras culturas. Hay un tipo de valores que son distintos en distintas culturas. Esto es un problema muy importante, por eso es necesario llevar este tema de países como Chile a grupos más internacionales, como puede ser el grupo ProSur, que el presidente Piñera ha sugerido que puede ser como el siguiente escalón en este tema de neuroprotección, y de ahí, por supuesto, a las Naciones Unidas, que sería el sitio lógico donde se discutan estos temas, donde incorporando los valores de todas las culturas y toda la gente del mundo. De hecho, quiero acabar pues esto con un comentario de felicitar a Chile y a los representantes de su ciudadanía por este paso valiente, porque toman un problema que es importantísimo. Como digo, estamos redefiniendo lo que es el ser humano. En vez de huir el problema o dejarlo para más tarde, dice, no, eso ya se solucionará solo, o meterlo debajo de la alfombra, que es lo que hemos estado haciendo los humanos con el problema de las redes sociales y la privacidad digital. El Senado de Chile afronta este problema de frente, como dicen en España, cogiendo al toro por los cuernos, y propone una legislación pionera, que será una legislación que posiblemente se copie en otros sitios del mundo y dé paso a legislaciones y a regulaciones cada vez más internacionales.
y en este sentido no es una casualidad que sea Chile, un país que tiene, por un lado, una sensibilidad enorme a los derechos humanos por la historia trágica de su país en las últimas décadas, ¿no? Y por otro lado, la capacidad del ser innovativos en términos de legislación, sobre todo cuando legislación tiene que ver con derechos humanos. Esto no es la primera vez que ocurre, estamos hablando ya de la ley de etiquetado como un ejemplo previo. Pues esto es otro ejemplo de que el Chile de ustedes, a pesar de todos los problemas sociales y económicos que tenga, es un país valiente donde estas cosas ocurren. Bueno, yo quiero agradecerle a Rafael, que va a estar invitado a todas las sesiones cuando pueda participar, independientemente cuando vengan otros. Rafael, sería bueno que nos pudiera sugerir, si te parece, alguien relevante que pueda venir a opinar también al Senado. Y si no hay más temas, Julio, ¿levantamos la sesión? Sí, con el único alcance al profesor Yuste, si por favor tuviera otra personalidad que pudiera acompañar este proceso de formación de la ley y lo hiciera presente a través de nuestra secretaría, donde le hemos enviado nuestros links para que nosotros lo podamos invitar. Oye, yo quiero agradecer a nuestros premios nacionales de ciencia, Juan Arsenjo, que empezó con nosotros Congreso Futuro cuando era presidente de la Academia de Ciencias, y a Cecilia, que hoy día es la nueva presidenta, por estar permanentemente acompañándonos, y a todos los que han participado. Así que nos vemos el próximo lunes. Y Rafael, te llamo yo cualquier cosa, pero si hay sugerencias, avísame de nombres. De acuerdo. Un abrazo grande y éxito mañana. Gracias, Carolina, a la biblioteca, a todos. Chao. Bien.